Buenos días a todos. Entonces, el propósito de esta charla es explicar el algoritmo de Tarjan, que es otro algoritmo para la determinación de los componentes fuertemente conexos de grafos dirigidos. Este algoritmo fue propuesto por Robert Tarjan en los años 80, más o menos hacia el año 82, 83, fue publicado. Entonces, este algoritmo, similar a lo que tenemos para el algoritmo de Cosarajo, es un algoritmo que tiene complejidad temporal y espacial lineal, siempre y cuando se utilice una representación del grafo a través de listas de adyacencia. Si el grafo fuese representado a través de matrices de adyacencia, entonces se podría trabajar con el algoritmo de Tarjan, pero digamos que la consecuencia sería que la complejidad del algoritmo sería en ese caso n cuadrado. Entonces, digamos que en general, siempre que sea posible, lo ideal es trabajar con listas de adyacencia, es la representación, digamos, más conveniente, ¿sí? Entonces, básicamente, este algoritmo de Tarjan utiliza una pila en la cual se almacena temporalmente los nodos que han sido visitados en la búsqueda, pero que para los cuales todavía no se ha asociado un componente. Entonces, los nodos van a ser puestos en la pila en el orden en el cual son visitados. Entonces se va a hacer una búsqueda, algo similar a un DFS. Entonces a medida que se encuentra que se visita por primera vez un nodo, ese nodo va a ser puesto en la pila. Entonces tenemos que un nodo raíz va a salir de la pila siempre después de que todos sus nodos adyacentes ya han salido de la pila. Eso quiere decir que, que cualquier nodo va a ser removido de la pila cuando ya se han explorado todos los caminos que empiezan en ese nodo. Entonces, los elementos van a ser removidos de la pila cuando se logre identificar la raíz de un componente fuertemente conexo. Con respecto a la raíz del componente fuertemente conexo, se tiene que, básicamente, cualquier nodo que haga parte de un componente fuertemente conexo puede ser utilizado como raíz. Sin embargo, en el algoritmo se va a tomar como la raíz de un componente fuertemente conexo. Va a ser, digamos, el nodo que es el primer nodo de ese componente que es encontrado al hacer la búsqueda. Entonces, digamos, de manera general, el algoritmo se puede describir de la siguiente manera. Entonces, tiene el procedimiento Tarjan que recibe un grafo G, y entonces para cada vértice B que hace parte de G, entonces se tiene que, si B no ha sido visitado, se debe ejecutar un procedimiento auxiliar llamado Tarjan-Aus con cada uno de esos, de esos vértices B. Entonces, en Tarjan-Aus con un vértice B arbitrario, entonces lo que se hace es primero marcar como visitado ese nodo, entonces se le asocia un valor único global, que aquí está asociado a una variable t. También se le asocia un identificador de, digamos, inicial para el componente al que, digamos, un identificador candidato inicial como identificador del componente fuertemente conexo asociado a B. Luego se coloca B en la pila P, es una pila auxiliar que vamos a tener durante la ejecución del algoritmo, y luego se va a visitar o se va a explorar cada uno de los nodos adyacentes a B. Entonces, cada nodo W que es adyacente a B, ¿y qué se va a hacer? Primero se va a verificar si W no ha sido visitado. Si W no ha sido visitado, lo que implica es que se está encontrando por primera vez en la búsqueda. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a llamar recursivamente al procedimiento Tarjan-Aus con W. Eso va a ejecutar, digamos, lo mismo que estamos explicando en este momento. Pero después de eso, una vez terminado la ejecución de Tarjan-Aus, entonces es posible que durante la ejecución de Tarjan-Aus se haya encontrado un valor de identificador de componente para W que sea menor al componente al cual está asociado inicialmente B. Entonces, básicamente, lo que se va a hacer es tratar de determinar, se va a asociar el componente de B, se va a elegir entre el mínimo, entre el que ya tenía y el que se encontró para W. ¿Qué significa si en la ejecución de Tarjan-Aus con W se encontró un componente que es menor que el componente al cual está asociado B? Eso quiere decir que desde W se pudo llegar a un nodo que estaba en la pila, pero que fue visitado, que fue encontrado antes que B. Entonces ese nodo básicamente pasaría a ser
la raíz del componente al cual pertenece W y también al cual va a pertenecer B. Eso en el caso de que W no haya sido visitado. Si W ya fue visitado, lo que se va a verificar, quedan dos posibilidades, que esté en la pila, que no esté en la pila. Si W no está en la pila, lo que va a representar eso es que W ya está asociado a un componente fuertemente conexo. Entonces, si ya está asociado a un componente fuertemente conexo, no se hace nada. Pero si W está en la pila, lo que quiere decir es que W está pendiente de ser asociado a un componente fuertemente conexo. Entonces, lo que se va a hacer es simplemente asociar el índice del vértice B, del componente de B, se va a elegir entre el valor que tiene ese índice para B y el valor, digamos, el valor numérico que se tiene para orden de visita de W. Entonces, lo que sea menor, eso va a pasar a ser el nuevo índice de componente para B. Entonces, esto se va a hacer para cada uno de los nodos adyacentes a B. Una vez se ha hecho esto para todos los nodos adyacentes a B, entonces se va a verificar si el valor del índice del componente asociado a B es igual al valor de visitado que tiene B. Si estos dos valores coinciden, lo que va a representar es que B sería la raíz del componente fuertemente conexo al cual pertenece. O sea que B fue el primer nodo que se visitó de ese componente. Si eso es así, entonces se va a proceder a eliminar todos los elementos de la pila P hasta remover B. O sea, se van removiendo elementos. Cuando se encuentra B, se remueve también B. Y todos esos elementos, incluyendo B, van a ser agregados a un componente fuertemente conexo. Entonces, en ese punto habremos descubierto un componente fuertemente conexo. Esto se va a repetir para todos los nodos, del grafo original, y de esa manera se van a determinar todos los componentes fuertemente conexos. Entonces vamos a ver un ejemplo de la ejecución del algoritmo. Entonces tenemos aquí un grafo. Entonces en este grafo tenemos 10 nodos y básicamente entonces vamos a simular la ejecución del algoritmo. Entonces vamos a tener una pila que va a aparecer al lado izquierdo del grafo, y entonces lo primero que hacemos cuando vamos a empezar, digamos, la exploración, entonces se podría empezar en cualquier nodo. Entonces, básicamente, simplemente por ir con respecto al orden alfabético, vamos a empezar en A. Entonces, cuando se empieza en A, se verifica si ha sido visitado. Entonces, A no ha sido visitado. Entonces, como A no ha sido visitado, entonces A se debe colocar en la pila. Y también, entonces, después de ser colocado en la pila, hay que asociarle a un valor para visitado, que digamos sería 1. Y también le vamos a asociar un valor candidato para ser el identificador del componente fuertemente conexo de A. Entonces, digamos que sea también 1. Después de eso, entonces se va a proceder a explorar, analizar cada uno de los nodos adyacentes a A. Entonces tenemos el nodo B. Digamos, es el único nodo adyacente a A. Entonces, como B tampoco ha sido visitado, entonces lo que se va a hacer es colocar B en la pila, y también se le va a asociar un valor para, digamos, el atributo visitado, que va a ser 2, y también se le va a asociar un valor para el candidato a identificador de componente para B, que va a ser también 2. Entonces, después de eso se procede a visitar o a explorar cada uno de los nodos adyacentes a B. En este caso tenemos 3 nodos adyacentes, E, F y C. Entonces, vamos a empezar con C. Entonces, cuando se hace la invocación sobre C, como C no ha sido visitado, C debe ser puesto en la pila, y también se le debe asociar un valor para digamos, el atributo visitado, que va a ser 3, y un valor para el atributo SSIN, que es el identificador del componente, que va a ser también 3. Entonces, después de hacer eso, se debe proceder a analizar cada uno de los nodos adyacentes a C. Entonces, digamos que elegimos inicialmente explorar G. Cuando se explora G, como G no ha sido visitado, entonces se debe colocar G en la pila y se le debe asociar un valor de visitado, que es 4, y se le debe asociar un identificador de componente, que también va a ser 4. Entonces, cuando se ha hecho eso,
Se procede ahora a repetir el procedimiento con cada uno de los nodos adyacentes a G. El único nodo adyacente a G que tenemos, bueno, tenemos dos, tenemos F y tenemos H. Entonces digamos que podemos, por ejemplo, explorar F. Cuando exploramos F, como F no ha sido visitado, entonces colocamos F en la pila, lo marcamos como visitado, y marcarlo como visitado quiere decir asignarle un valor, en este caso sería 5, para el atributo visitado, y también un valor para el atributo de identificador del componente fuertemente conexo, que en este caso también sería 5. Ya parados en F, entonces hay que explorar cada uno de los nodos adyacentes a F. El único nodo adyacente a F en este caso es G. Pero cuando trata de explorar G, se da cuenta que G ya está visitado. ¿Cómo sabe que está visitado? Digamos, la evidencia de que está visitado es que el valor del atributo visitado es 4. Entonces, en ese caso, básicamente lo único que se va a hacer es verificar, comparar el identificador de componente que tiene F y el identificador de componente que tiene G, y dejar en F el menor de los dos. Debería que comparar 5 con 4, como 4 es menor, entonces tocaría cambiar el 5 como identificador de componente para F y colocar ahora como identificador de componente para F el 4. Entonces, después de hacer eso, digamos que ya, digamos, exploró el único nodo adyacente a F, que era G. Cuando, como se terminó de recorrer todos los nodos adyacentes a F, entonces hay que verificar si el valor de visitado de F es igual al valor de identificador del componente que tiene. Entonces, básicamente el valor de visitado es 5 y el valor de componente es 4. Entonces, como no coinciden, él simplemente ignora, él dice, bueno, eso significa que F no es la raíz del componente fuertemente conexo al que pertenece. Entonces, en ese caso, volvería al nodo padre, al nodo desde el cual vino la búsqueda. Entonces, pasaría a G. En G, se continuaría con el siguiente nodo adyacente a G que no haya sido explorado. Entonces, sería el caso de H. Como H no ha sido visitado, entonces H debe ser puesto en la pila, y también se le debe asignar a H un valor para el atributo visitado, que va a ser 6, y un valor para el identificador de componente candidato, que en este caso también sería 6. Después de hacer eso, se debe continuar el procedimiento explorando los nodos que sean adyacentes a H. El único nodo adyacente a H en este caso es I. Cuando se llega a I, como I no ha sido visitado, entonces se debe colocar I en la pila, y se debe asociar se debe asociar el atributo visitado y al siguiente valor, que sería 7, y se debe también asociar el atributo del identificador del componente de I, que también sería 7. En este caso se deben explorar los nodos adyacentes a I, que en este caso serían J y G. Digamos que se va primero por G. Cuando se va a G, entonces se da cuenta que G ya está visitado. ¿Cómo sabe que está visitado? Porque el atributo visitado para G es 4. Entonces sabe que está visitado. Como G está visitado, entonces debe verificar si G está en la pila. Entonces, de alguna manera, en la implementación del algoritmo hay que saber si G está o no en la pila. En este caso, pues visualmente sabemos que G está en la pila. Entonces, como está en la pila, lo único que eso significa que G también está pendiente de asociarlo a algún componente fuertemente conexo. Entonces, lo que se va a tratar de ahora es de comparar el componente, el identificador de componente asociado a I, que es 7, con el identificador de componente asociado a G, que es 4. Entonces, básicamente, lo que se va a hacer es dejar ahí el menor de ellos dos. Entonces, se va a cambiar ese 7 que tenía que era el identificador de componente asociado a I, y ahora el identificador de componente asociado a I va a ser 4. Entonces, eso digamos que va a ser digamos, el resultado de esa exploración sobre G. Luego se va a continuar con los demás nodos adyacentes a I que no hayan sido explorados. Ese es el caso de J. Cuando llega a J se da cuenta que J no ha sido visitado. Entonces J debe ser puesto en la pila, y también se le debe asignar a J como atributo de visitado, digamos, el siguiente valor, que sería 8, y también como atributo de identificador de componente, digamos, también 8. Entonces, en ese caso, se debe proceder a explorar todos los nodos adyacentes a J. Pero como J no tiene ningún componente, no tiene ningún nodo adyacente, entonces lo que sigue es verificar si el valor de visitado de J coincide con el valor del índice del componente de J, que es 8. Como 8 es igual a 8, eso quiere decir que J es la raíz del componente fuertemente conexo al cual pertenece. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso?
se debe entonces proceder a eliminar, a remover de la pila todos los elementos que hayan hasta encontrar a J. Como J es el tope de la pila, se elimina de la pila, pero entonces J debe ser puesto en un componente. Entonces, digamos, en este caso, pues aquí tenemos que dibujé un componente en el cual va a estar J. Déjenme lo coloco de otra manera. Entonces, por acá aparecería J. Entonces, ese sería cuando se hace eso, entonces termina la ejecución sobre J, digamos que se devuelve ahí y en I la única verificación que tiene que hacer es si el índice de componente que encontró para J, que es 8, tiene que ver si es menor que el índice que ha encontrado para I, que es 4. Entonces, como no es menor, eso significa que están en componentes diferentes. Entonces, simplemente ignora lo que pasó en J y continúa en I. En I tiene que ver si hay algún nodo pendiente de visitar. Como no hay ningún nodo adyacente pendiente de explorar, pues básicamente va a verificar si el valor de visitado y el valor del componente fuertemente, del identificador de componente para I coinciden. Pero como 7 y 4 no coinciden, él simplemente continúa. Él dice, y no es la raíz del componente fuertemente con eso al cual pertenece. Cuando termina la ejecución de I, se devuelve a su padre que es H, y en ese momento tiene que comparar el identificador de componente que encontró para I, que es 4, con el identificador de componente que tiene para H, que es 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que a través de I pudo llegar a un elemento con índice de componente 4 que es menor que 6. O sea que ese índice al cual llegó es alcanzable también desde H, porque I es alcanzable, o sea, desde H puedo ir a I y desde I se pudo ir a un componente que tenía como índice de componente 4. Entonces ese 4 pasa a ser el nuevo identificador de componente para H. Entonces se actualizaría y tendríamos como valor de visitado para H el 6 y como valor para el identificador de componente que sería 4. Ya en H entonces se procedería a explorar los demás nodos que no hayan sido explorados. En este caso no hay ningún nodo pendiente, entonces lo único que se verificaría sería si el valor de visitado, que es 6, es igual al valor del componente, que es 4. Como no coinciden, eso significa que H no es la raíz del componente al cual pertenece. Entonces simplemente se devolvería al padre de H, que sería G. Cuando está en G, él tendría que determinar si digamos, si queda pendiente algún nodo, algún nodo adyacente a él que no haya sido explorado. Como no es el caso, entonces él simplemente pasa a verificar si el valor de visitado es igual al valor del componente. Entonces tenemos que 4 es igual a 4. Entonces por eso él dice, G es la raíz del componente al cual pertenece. Entonces lo que se va a hacer en este punto es empezar a remover elementos de la pila y cada uno hasta encontrar G. Entonces, cada uno de esos elementos que se encuentra en la pila, primero I, entonces lo colocaremos en el componente y lo eliminamos en la pila. Luego H, lo colocaremos en el componente y lo eliminamos de la pila. Luego F, lo eliminamos de la pila, lo colocaremos en el componente. Y luego G, entonces lo eliminamos de la pila, lo colocamos en el componente. Y entonces ya en ese punto, todos los elementos que colocamos allí en ese grupo harían parte del segundo componente fuertemente conexo, que en este caso sería I, H, F y G, los elementos que harían parte de ese componente. Entonces, después de hacer esto, pues digamos, tenemos que devolvernos al padre de G, que es C. Estando en C, se debe continuar explorando los nodos adyacentes a C que estén pendientes, pero observemos lo siguiente. Observemos entonces qué nodos están en la pila en este momento. En este momento en la pila está A, B y C, que son los únicos nodos que ya fueron visitados en la búsqueda en el momento en el que vamos, pero que todavía no se sabe a qué componente fuertemente con eso pertenecen. Entonces, básicamente esa es una propiedad importante de invariancia en la ejecución del algoritmo. La pila siempre va a tener los nodos que ya fueron visitados, pero que todavía no han sido asociados todavía a un componente fuertemente conexo. Entonces, estando en C, se debe pasar a explorar el resto de sus nodos adyacentes. En este caso, el único nodo adyacente que está pendiente es D. Entonces, cuando llega a D, se da cuenta que D no está visitado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe colocar D en la pila y se le debe asociar a D
un valor de visitado, que en este caso sería 9, y un valor para identificador de componente, que también sería 9. Cuando está en D, se debe proceder a explorar los nodos que sean adyacentes a D. Entonces, C es adyacente a D y H es adyacente a D. Cuando se pasa a explorar, digamos, H, que es adyacente a D, entonces se debe verificar si está visitado. Ya está visitado. Se debe verificar si está en la pila. Como H no está en la pila, eso quiere decir que H pertenece a un componente que ya fue determinado. Entonces, básicamente, él lo ignora, porque básicamente D no puede pertenecer al mismo componente de H. ¿Por qué no puede pertenecer al mismo componente de H? Porque si pudiera pertenecer al mismo componente de H, cuando hicimos la exploración del componente de H, tuvimos que haber podido alcanzar G desde algún nodo que haga parte, perdón, tuvimos que haber alcanzado D desde algún nodo que haga parte del componente al cual pertenece H. Pero nos dimos cuenta que el componente al cual pertenece H es I, H, F y G. Y es fácil ver en el grafo que desde I, H, F y G no es posible, desde ninguno de esos nodos, no se puede llegar al elemento D. Entonces, por eso D y H no hacen parte del mismo componente, entonces simplemente ignora H. Luego hace lo mismo con C, pero cuando se da cuenta que C ya está visitado y se da cuenta que C sí está en la pila, eso quiere decir que entonces hay que, C y D pertenecen al mismo componente, entonces simplemente vamos a asociarlos ambos al menor de los dos identificadores de componente. Entonces verificaría entre 9 y 3 quién es menor, se da cuenta que es 3, entonces asociaría D a 3 como valor de identificador de componente. Entonces tendríamos que para el nodo D, el valor de visitado sería 9 y el valor del componente sería 3. Entonces después de eso, terminaría la ejecución en D, perdón, se terminaría la exploración de los nodos adyacentes a D, se verificaría si el valor de visitado, que es 9, si es igual al valor del identificador de componente, que es 3. Como 9 y 3 son diferentes, entonces eso significa que D no es, no es la raíz del componente al cual pertenece. Entonces se continuaría en el padre de D, que es C, y cuando se está en C, pues tocaría ver si hay algún nodo adyacente a C que no haya sido revisado. Pero como ya todos sus nodos adyacentes fueron revisados, entonces lo único que se verifica es si visitado es igual al índice de componente asociado a C. Entonces tenemos que 3 es igual a 3. Entonces en ese caso significaría que C es la raíz del componente fuertemente conexo al cual pertenece. Entonces lo que se va a hacer es que se va a empezar a remover de la pila todos los elementos que encuentre hasta encontrar C y también remover C. Entonces digamos que el primero encontraría en la pila AD, entonces lo colocaría en el componente y lo eliminaría de la pila. Luego encontraría a C, entonces lo colocaría en el componente y lo eliminaría de la pila. Entonces, como ya encontró C, básicamente eso quiere decir que en ese tercer componente fuertemente conexo solo está C y solo está D. Entonces, después de eso, después de que terminó la ejecución en C, se devolvería al padre de C, que es B. Y entonces en B, lo único que se haría sería verificar si el componente que se encontró si el identificador de componente que se encontró para C, que es 3, si ese componente es menor que el identificador de componente asociado a B, que es 2. Como no es el caso, entonces simplemente eso quiere decir que B no hace parte del mismo componente al cual pertenece C. Entonces, estando en B, habría que continuar explorando los nodos que hagan parte, o sea, los nodos adyacentes a B que no hayan sido explorados. Él trataría de explorar F, pero cuando explora F, se da cuenta que F ya fue visitado y se da cuenta que F no está en la pila. Entonces, como no está en la pila, entonces él básicamente sabe que B y F no están en el mismo componente fuertemente con eso. Por el mismo razonamiento que hacía hace un rato. Si F perteneciera a si B perteneciera al mismo componente de F, significaría que desde el componente al cual pertenece F, desde alguno de sus nodos se pudiera llegar a B. Y es claro que ni desde I, ni desde H, ni desde F, ni desde G, se puede llegar a B. Entonces, por eso B no pertenece al componente asociado a F. Entonces, solo queda pendiente el nodo adyacente a B, que es E. Cuando pasa a explorar E, como E no ha sido visitado, entonces E debe ser puesto en la pila y se le debe asociar el valor de visitado 10 y un valor para identificador de componente que también sería 10. Entonces, tenemos en este caso E en la pila y los valores 10 y 10 para
el valor del atributo visitado y el valor del atributo del componente fuertemente conexo, que sería 10. Y en este punto se debe pasar a explorar los nodos que son adyacentes a E. Entonces, digamos que él prueba con F, pero cuando prueba con F, pues se da cuenta que F ya fue visitado y que F no está en la pila. Entonces significa que F no hace parte del mismo componente fuertemente conexo D, por el mismo razonamiento que hacía hace un momento. Entonces continúa con A. Cuando explora A, se da cuenta que A ya fue visitado, pero entonces en ese caso se da cuenta que A todavía está en la pila, o sea que A todavía no tiene un componente fuertemente conexo asociado. Entonces eso significa que ella hacen parte del mismo componente fuertemente conexo. Entonces lo que se va a hacer es que se va a asociar al valor del identificador del componente D, se va a asociar el mínimo entre el valor que tiene, que es 10, y el valor que tiene A, que es 1. Entonces, en ese caso, el mínimo es 1, entonces significaría que va a tener como valor de atributo visitado 10 y como valor de identificador de componente 1. Entonces, en ese caso, no habría ningún nodo pendiente en la lista de adyacencia de E, entonces se procedería a verificar si el atributo visitado de E, que es 10, es igual al atributo del identificador del componente, que es 1. Como no son iguales, eso significa que E no es la raíz del componente al cual pertenece. Entonces, en ese caso, volvería a su padre, que es B. Lo que se haría ahí es tratar de determinar si desde E se alcanzó un nodo que tenga un identificador de componente menor que el que tiene B. Entonces, como desde E se alcanzó 1 y B tiene como identificador de componente 2, eso significa que se debe actualizar el identificador de componente sobre B para que también pase a ser 1. Entonces, de esa manera, B tendría como valor de visitado el 2 y como valor de identificador de componente el 1. Después de eso, como ya se exploró todos los nodos adyacentes a B, entonces habría que verificar si 2, que es el valor de visitado, es igual a 1, que es el valor de identificador del componente. Como no coinciden, eso significa que B no es la raíz del componente asociado a B. Entonces aquí el control volvería al padre de él, que es A. En A no hay ningún nodo adyacente pendiente. Entonces, lo único que sería verificar si el grupo al cual pertenece A, que es 1, el valor de visitado de A, que es 1, si es igual al identificador del componente de A, que es 1. Entonces, eso significa que, como coinciden, significa que la raíz del componente al cual pertenece A es 1. Entonces, lo que se procedería a hacer allí es empezar a eliminar de la cola todos los elementos que se encuentren hasta encontrar A y también eliminar A. Y cada uno de esos elementos se va a ir colocando en el componente. Entonces se sacaría E de la cola y se colocaría en el componente. Luego se sacaría B de la cola y se colocaría en el componente. Luego se encuentra A, entonces se saca A de la cola y se coloca en el componente. ¿Sí? Entonces ya en ese punto, dije cola es pila, ya en la pila no hay ningún elemento y se tiene entonces que en el cuarto componente fuertemente conexo del grafo tendríamos E, B y A. Ya en ese punto no habría nada pendiente que hacer en el algoritmo y el algoritmo finalizaría así, determinando que el grafo original tendría 4 componentes fuertemente conexos con los elementos que hemos encontrado y habiendo hecho un solo recorrido en profundidad sobre el grafo original. Y esta, digamos que sería en esencia el funcionamiento del algoritmo. Entonces, pues espero que esto haya clarifique, digamos, el funcionamiento del algoritmo. Vamos a proceder ahora a analizar la implementación de una posible implementación para este algoritmo. Entonces, tenemos por acá, entonces, la implementación del algoritmo. Entonces tenemos básicamente los elementos que vamos a utilizar para representar. Aquí vamos a asumir que los identificadores de los nodos en el grafo que vamos a trabajar en este ejemplo son enteros. Aquí pues asumimos un tamaño para la cantidad de nodos. Aquí coloqué 50.000, pero pues eso va a depender, digamos, del contexto. Estoy colocando un valor lo suficientemente grande. Luego tenemos, digamos, un arreglo llamado visitado que va a tener el valor del atributo visitado de cada nodo. O sea, el nodo, digamos, el nodo con índice 0 va a estar en el vector de adyacencia en la posición 0, en el arreglo de visitados en la posición 0 y en el arreglo de índices de componentes en la posición 0. Y así en general, cada nodo I va a estar en el vector de adyacencia en la posición I,
en el arreglo de visitados en la posición I y en el arreglo de índices de componentes en la posición I. También una operación que hacíamos constantemente durante la ejecución del algoritmo era verificar si un nodo estaba en la pila. Entonces, una forma ingenua de hacer eso sería cada vez que tengamos que verificar si el nodo está en la pila, pues ir y buscarlo en la pila, pero eso implicaría incrementar sin necesidad la complejidad del algoritmo. Entonces, en lugar de hacer eso, vamos a tener simplemente un arreglo de booleanos en el cual vamos a tener true si el elemento ya está en la pila y false en caso de que no. Entonces, en cada momento que agreguemos algo a la pila, tenemos a colocar en el arreglo en pila, vamos a colocar la posición correspondiente en true para denotar que el elemento está en la pila. Y cuando lo saquemos de la pila, vamos a colocar en el arreglo en pila, en la posición correspondiente, la vamos a colocar en false. Entonces, tenemos por acá, digamos, en el procedimiento principal de este archivo, simplemente un esquema muy sencillo de lectura de datos, donde leemos primero un N y M, que son la cantidad de nodos y la cantidad de aristas del grafo. Luego leemos la información de M aristas, donde las aristas son dadas por dos valores, AUS1 y AUS2, que representa el nodo de origen, el nodo destino de cada arista. Entonces, añadimos a la lista adyacencia de AUS1, AUS2. Entonces, después de este ciclo, creamos el grafo e invocamos al procedimiento Tarjan. Entonces, desde Tarjan en este caso no recibe como parámetros o sea, no recibe ningún parámetro, porque en este caso, por simplicidad, he colocado que que las variables asociadas al grafo sean variables globales. Otra alternativa, ya es cuestión de gustos. En general, no es una muy buena práctica tener variables globales, pero en algunos casos resulta conveniente, como en este. Entonces, sin embargo, también sería, si uno prefiere por gustos, pasar como parámetros los elementos para no tener variables globales, pues se pasarán como parámetros. Habría que asegurarse de pasar esos parámetros por referencia para mejorar la eficiencia del algoritmo pues, en el paso de parámetros. Entonces, en Tarjan, básicamente lo primero que hacemos es decir que todos los nodos no han sido visitados. ¿Cómo vamos a decir que todos los nodos no han sido visitados? Vamos a asociarle a cada posición en el arreglo visitado, vamos a asociar el valor -1. Eso lo que nos va a decir es cuando un valor tenga en el arreglo visitado un -1, significa que no está, el nodo correspondiente no está visitado. Algo similar para el índice de los componentes, también va a estar asociado a -1 inicialmente. O sea que inicialmente todos los nodos no han sido visitados y para ningún nodo se conoce el componente fuertemente conexo al cual pertenece. También vamos a decir que ningún nodo está en la pila, entonces para todas las posiciones de en pila vamos a tener que va a ser falso. Entonces después de esto haríamos lo que decía el procedimiento de Tarjan, que decía básicamente para cada vértice del grafo, si el vértice no ha sido visitado, eso se verificaría aquí, si visitado en la posición I es igual a -1, o sea, si no ha sido visitado, llama a Tarjanaus con ese vértice. En este caso, llama a Tarjanaus con el identificador del vértice que es sí. Entonces, Tarjanaus lo que hace es asociar visitado en la posición B, o sea, en la posición asociada al vértice, la asocia a el valor que tiene una variable T, que es una variable global, que es una variable que va a tener un valor único para cada nodo. Y también le vamos a asociar inicialmente el valor de identificador de componente, que también va a ser T. Entonces, por ejemplo, cuando en el grafo de ejemplo que teníamos hace un rato, encontramos, por ejemplo, el nodo A, entonces colocábamos un 1. Entonces, esta sería la instrucción que simula eso, de colocar el 1. Después de eso, colocamos ese nodo en la pila. Entonces, por eso hacemos pila.push B y decimos que el nodo B está en la pila. Entonces, eso lo hacemos con esta instrucción. Después de eso, entonces vamos a recorrer la lista de adyacencia del nodo B. Entonces, obtenemos cada elemento W que haga parte de esa lista de adyacencia. Entonces, vamos a verificar si ese elemento W está visitado. Si no está visitado, o sea, si visitado en la posición W es igual a -1, llamamos a Tarjan aus con W. Y también, después de hacer eso, verificamos si W está en la pila o no. Entonces, si sí está en la pila, entonces se va a actualizar el identificador de componente para B, eligiendo el menor entre el identificador de componente para B y el identificador de componente para W. Entonces, observen que aquí hay una ligera modificación con respecto al pseudocódigo que había presentado hace un rato,
pero eso es similar a que hubiéramos colocado aquí un else y haber colocado también dentro del if de arriba, haber colocado, haber hecho algo como esto. Entonces, la forma como estaba escrito el código originalmente aquí, pues era una forma más compacta, pero esto digamos que sería el equivalente con lo que decía el pseudocódigo. Entonces, haría esto para cada uno de los elementos en la lista de adyacencia del nodo B. Después de eso, se verificaría si el identificador del componente de B es igual al valor de visitado para B. Si es igual, en este caso, lo que vamos a hacer es únicamente imprimir los elementos de cada componente. Entonces aquí imprimiremos un mensaje que diría componente fuertemente conexo con índice tal, o sea, el valor que está en el identificador de componente para B, y empezaríamos a eliminar cosas de la pila mientras lo que haya en el tope de la pila sea diferente de B. Entonces, imprimiríamos el valor que está en el tope de la pila, diríamos que el valor ya no está en la pila y lo eliminaríamos de la pila. Haríamos eso hasta que nos encontremos en el tope de la pila B. Cuando nos encontremos en el tope de la pila B, entonces colocamos lo que está en el tope de la pila, que sabemos que es B, y también decimos que ese elemento ya no va a estar en la pila y quitamos el elemento de la pila. Y esta básicamente sería la implementación digamos, del algoritmo. Entonces, básicamente, pues, tenemos por acá, déjenme, tenemos voy a llegar hasta la carpeta donde tengo el código. Entonces, en esta carpeta tengo, tenemos el archivo correspondiente al código que les acabo de mostrar y tenemos un par de entradas. Tenemos un archivo llamado entrada.txt que tiene este contenido, que es un archivo donde es un grafo donde hay 8 nodos y hay 14 aristas, y esta es la información de las 14 aristas. Y tenemos otro ejemplo, entrada 2, que es un grafo que tiene 14 nodos y tiene 18 aristas. Esta es la información de las 18 aristas. Entonces, para ejecutar, para compilar, pues diríamos gg menos o, etc, que es el nombre que le vamos a dar al ejecutable. Diríamos tarjam.cpp, compilaríamos y después de eso ejecutaríamos. Como queremos utilizar cualquiera de las entradas que teníamos allí, entonces podemos decir menor que entrada.txt, entonces él procesaría como la entrada, lo que tenemos en el archivo entrada.txt, y nos daría esta información, que para ese grafo que estaba allí teníamos 4 componentes, y algo similar si hiciéramos con entrada2.txt, nos diría que para ese grafo que está allí tendríamos 7 componentes. Entonces, estos archivos pues van a estar disponibles en el material del curso. Entonces ya digamos que sería como cuestión de que cada uno de ustedes lo revisara y si tiene dibuje el grafo que aparece allí y trate de convencerse por qué esa respuesta es correcta, haciendo un seguimiento del algoritmo. Y esta en esencia sería, digamos, la implementación. Entonces, ahora, para finalizar la charla, vamos a ver simplemente un problema de aplicación para este algoritmo. Entonces, vamos a estudiar o analizar un problema de UVA en el cual se utilizan componentes fuertemente conexos y donde vamos a utilizar el algoritmo de Tarjan. Entonces, tenemos aquí un problema de UVA, el 10608, Friends, que básicamente dice que en un pueblo hay N ciudadanos y que hay parejas de personas que son amigos. Entonces dice que hay una famosa frase que dice que los amigos de mis amigos son mis amigos también. Entonces que eso se tiene que si A es amigo de B, entonces, y B es amigo de C, entonces se tiene que A es amigo de C también. Entonces dice que lo que se quiere es poder contar cuántas personas hay en el grupo más grande de amigos. Entonces, este es un problema muy sencillo porque de la naturaleza del enunciado uno ya ve que la conexión que tiene con componentes fuertemente conexos. Porque básicamente, si modelamos la información que está aquí como un grafo, pensaríamos que cada persona en el grupo va a ser un nodo y que va a haber una arista entre 2 nodos y esas 2 personas son amigas. Entonces, la relación de amistad, esa transitividad que se habla en la relación de amistad, o sea, que los amigos de mis amigos son también mis amigos, se haría entonces por la alcanzabilidad de los nodos. Entonces, si desde A puedo alcanzar B y desde B puedo alcanzar C, entonces desde A voy a poder alcanzar C. Y vamos a tener que
esos elementos van a estar en el mismo componente fuertemente conexo. Entonces, básicamente, este problema se reduce simplemente a encontrar todos los componentes fuertemente conexos del grafo de amistades que vamos a tener y verificar cuál es el tamaño del componente más grande. Entonces, la entrada de este problema es muy sencillo. Primero nos va a decir cuál es el número de casos de prueba que van a haber. Entonces, en el ejemplo de entrada que tenemos ahí, dice que hay dos casos con los cuales se va a probar, que para cada caso nos van a pasar un valor SN y M que representa el número de ciudadanos en el pueblo y el número de parejas de amistad. Entonces nos dicen que van a haber como máximo 30.000 ciudadanos en el pueblo y que van a haber como máximo nada más y nada menos que 500.000 parejas de amistad como máximo. Entonces, después de eso nos dice que van a haber M líneas que contienen valores A y B que van a ir ambos entre 1 y N y que representan básicamente que A y M son amigos. Entonces, dice aquí que hay que tener en cuenta que podrían haber repeticiones entre las parejas. Entonces, hay que procesar la entrada y solucionar el problema. Uno podría preocuparse por esto, uno podría decir, bueno, si pueden haber repeticiones, entonces ¿será que tengo que eliminar esas parejas repetidas? Realmente nos vamos a dar, si analizamos el algoritmo, cómo funciona los algoritmos para encontrar componentes fuertemente conexos, entonces si nos dan parejas repetidas, eso lo que va a representar es que hay dos aristas diferentes que comunican dos aristas que son iguales, se comunican los mismos nodos en la misma dirección. Entonces, realmente por la semántica del algoritmo, cuando recorra la primera arista para alcanzar desde un nodo A, un nodo B, pues ese nodo B ya va a estar visitado y cuando trate de recorrer la segunda línea que conecta con B, pues ya va a estar visitado, entonces realmente no va a afectar la lógica del algoritmo tener esas aristas repetidas. Entonces, digamos que no habría que prestarle demasiada atención a esa situación y entonces les voy a mostrar la solución a este problema. Pues mi solución a este problema, utilizando el algoritmo de Tarjan. Tenemos aquí la solución, entonces es muy parecido el código a lo que teníamos en el ejemplo que les mostré ahora de la implementación, solo que aquí cambiamos un poco para ajustarnos a lo que exige el problema. Entonces el problema nos dice que leamos el número de casos. Entonces para cada caso debemos leer el N y el M, eso es lo que hacemos en esta línea. Después de eso, aquí tenemos un ciclo en el cual inicializamos las diferentes posiciones de las estructuras que vamos a utilizar, del arreglo de identificadores de componentes, del arreglo de visitados, del arreglo en pila y del vector de listas de adyacencia. Luego, después de eso, debemos leer las M relaciones de amistad y con eso creamos el grafo. Como la relación de amistad es bidireccional, entonces cuando leemos que AUS1 es amigo de AUS2, entonces añadimos AUS2 a la lista de adyacencia de AUS1 y añadimos AUS1 a la lista de adyacencia de AUS2. Entonces leemos las M relaciones de amistad y luego entonces vamos a ejecutar Tarjan, pero observen que tenemos una variable que llamamos TAM+, que inicialmente vamos a decir que tiene como valor -1. Esta variable lo que va a hacer es determinar el tamaño que tiene el grupo más grande que se va a encontrar al ejecutar el algoritmo de Tarjan. Entonces, cuando ejecutamos el algoritmo de Tarjan, es muy parecido a la implementación que vimos hace un momento. La única diferencia es que en la parte donde se están extrayendo los elementos de la pila para extraer los elementos que hacen parte de un componente fuertemente conexo, vamos a tener una variable tan que va a contar cuántos elementos sacó. Entonces, a medida que va sacando elementos de la pila, va sumándole 1 a tan. Y entonces, después de eso, va a tener el tamaño del componente. Entonces, lo que va a hacer es verificar si ese tamaño que acaba de encontrar es mayor o igual al tamaño máximo que haya encontrado hasta ese momento. Entonces, si es así, entonces tan más va a ser igual a tan. Y si no, tan más va a ser igual al valor que tenía anteriormente. Entonces, al finalizar de ejecutar el algoritmo de Tarjan, tendríamos que en la variable tan más estaría el valor de la relación de amistad más grande. Y entonces, con esto, digamos que tendríamos la culminación pues de la solución al problema. Entonces, este algoritmo, este código va a estar disponible también para que ustedes lo revisen
y entonces cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto la tendré. Entonces, básicamente, pues ya con esto, pues culminaríamos la sesión del día de hoy. Espero pues que la explicación del algoritmo de Tarjan, así como la explicación del algoritmo de Cosarajo que estaba en el video anterior, pues les haya ayudado, que haya clarificado cosas. En caso de que todavía tengan dudas, con mucho gusto me pueden escribir y con gusto las atenderé. Así sea una duda del algoritmo de Cosarajo, sea una duda sobre el algoritmo de Tarjan, sea una duda sobre este problema, sobre su solución, sobre el enunciado, con mucho gusto. Entonces, pues estaré pendiente y entonces nos veremos pronto. Que estén muy bien.